Antes de planear, necesitamos entender. Y antes de intervenir, necesitamos diagnosticar. Hola docentes que nos acompañan, sean bienvenidos a nuestro podcast Charla entre Colegas. Como ya lo saben, al micrófono están sus colegas Joeni, Alondra y su servidor Miguel. Nosotros les estaremos hablando sobre nuestra experiencia al realizar la planeación y la intervención en el aula. Asimismo, estaremos dialogando sobre la importancia del diagnóstico y por qué es indispensable en la educación. Y bueno, para comenzar, ¿qué entendemos realmente por diagnóstico educativo? ¿Por qué a veces escuchamos la palabra y pensamos en exámenes o en llenar formatos, pero en realidad va mucho más allá? Bueno, yo entiendo por diagnóstico educativo que es un proceso en el cual se analizan las condiciones, las necesidades y las dificultades que representan los alumnos, los que tienen las problemáticas que tienen. Así que por ende, para mí el diagnóstico es un proceso en el cual el maestro va analizando las problemáticas que los alumnos tienen, ya sea su ortografía, convivencia, el contexto y el clima de la escuela. Claro, Miguel, estoy muy de acuerdo contigo, porque de hecho, pues los diagnósticos no es como todo un examen que todo estudiante tiene miedo, ¿no? Para nosotros, como docentes en formación, este diagnóstico nos sirve pues para identificar principalmente las problemáticas, las características y lo que hace al grupo ser pues diferente de los demás, puesto que dentro del diagnóstico podemos identificar diferentes detalles de acuerdo al contexto, a sus niveles de aprendizaje y diversas otros ámbitos que de cierta manera nos ayudan ya en lo que va en nuestro desglosamiento para nuestras secuencias didácticas, y siento que es muy fundamental para nosotros docentes en formación. Muy buenos puntos. Desde mi punto de vista, el diagnóstico en educación es el punto de partida para cualquier proceso de enseñanza, porque nos permite conocer realmente a los estudiantes, cómo aprenden, qué saben, qué dificultades tienen y qué necesitan para avanzar. Pues no solo se trata de, como bien se explica, aplicar exámenes o llenar formatos, sino de observar, escuchar y analizar el contexto real del aula. Lo mencionaba Miguel, ver en qué necesitan ayuda, cómo podemos impulsar su aprendizaje. A ver, Alo, tú que eres experta, ¿qué sí o sí debe tener un buen diagnóstico? Bueno, compañero Miguel, si tú consideras que soy experta, porque en realidad sí lo soy, bueno, para mí el diagnóstico, para pues tener conciencia de qué vamos a estar enfrentando en nuestras aulas, debe de tener y considerar los ámbitos de lo que son el aprendizaje y el diseño académico, puesto que es importante en que nosotros veamos de qué manera vamos a impartir y qué retos nos vamos a encontrar en el salón de clases. E inclusive también debemos de identificar lo que es el ámbito de la convivencia y las actitudes que pues pueden expresar en su momento los estudiantes. En sí es importante, puesto que la convivencia debe de ser pues un ambiente armonioso con ellos, un ambiente de respeto, donde todos pues haya confianza de cierta manera entre los compañeros. Porque si hay desacuerdos no se va a poder trabajar de una manera cómoda como nosotros pues estamos ya ideándonos. Y pues las actitudes, a veces los estudiantes con ciertos maestros pues tienen una actitud un poquito desafiadora, por así decirlo. Entonces, nosotros hay que saber identificar con qué maestros tienen esas actitudes y con qué otros no, y el por qué. A lo mejor a nosotros nos tocan esas actitudes, pero no sabemos el por qué. Así que es importante poder identificarlas en nuestro diagnóstico. Y de igual manera es un ámbito muy fundamental esto de la escuela y el contexto, puesto que la escuela debe de ofrecer un clima escolar cómodo para que los estudiantes puedan desarrollarse dentro de sus aulas, ya que les tiene que ofrecer una comodidad, les tiene que ofrecer la confianza. Los directivos de igual manera tienen que ofrecer esa mano para que ellos pues se sientan confiables y puedan demostrar todo de sí en el ámbito académico. No, pues vaya que sí tenemos una experta entre nosotros, muy bien. Claro que sí. Bueno, en mi opinión, un diagnóstico
debe tener una visión clara del grupo, pues considerando sus intereses, su forma de aprender y el contexto, como lo mencionaba Alo. Debemos usar diferentes formas de recabar información, no solo enfocarnos en lo tradicional, ser un poquito más dinámicos, que no se vea tanto como un examen, que no lo sientan tan pesado. Igual, pues para identificar tanto las fortalezas como dificultades y servir realmente para planear pues las mejores clases, ¿no? Miguel, ¿qué nos puedes apoyar aquí? Yo pues basada en mi experiencia, yo considero que están bien sus puntos. Yo a lo que le doy más relevancia es a lo emocional. ¿Cómo se siente el alumno cuando está en la clase? Si está captando la atención o si cómo se siente al estar sentado en su butaca. Por eso es que yo trato de ponerme en su lugar y comprenderlo más que nada, porque a veces no sabemos cómo viene el alumno de casa, si tiene problemas o si sufre algún trastorno. O sea, debemos también fijarnos en esos pequeños detalles en los que pues puede llegar a afectar nuestras clases o que el alumno aprenda más lento o así. Por eso considero que pues los maestros de hoy en día deben de hacer sus diagnósticos también basado en el alumno, o sea, en el estado emocional del alumno. Sí, muy claro que sí. Bueno, a base de mi experiencia, yo cuando estuve pues en mis prácticas, había muchos alumnos que lloraban de la nada y pues yo no sabía de cierta manera qué hacer. Entonces pues me tocaba ser empática con los alumnos, con las alumnas pues que estaban expresándose de cierta manera. Ya más a fondo, más en privado, como dice uno, pues dialogamos de cierta manera y ya pude saber el por qué. Cosa que pues ahorita no voy a mencionar porque es privado, como ya lo dije. Claro, yo también tuve una situación, pero esta fue un poquito más profunda, ya que una alumna se acercó, platicamos y pues sí vi su inquietud por querer ayudar a un compañero, el cual pues estaba en unos temas delicados que es sobre la drogadicción y el suicidio, que sí tocaron fondo en mí, porque va más allá de solo darles órdenes, sino también ver qué les preocupa, por qué se distraen en clase, qué es lo que pasa en ellos que hace que tengan esa inquietud, ese mal comportamiento. Y sí, estoy muy de acuerdo con ustedes. También yo me acuerdo que en mis primeras prácticas yo era un novato, no sabía ni qué hacía y nada más de repente cuando estaba dando mi clase, una alumna se empezó a llorar y yo pues no sabía qué hacer, si sacarla del grupo y hablar con ella o seguir dando mi clase. En ese tiempo yo pues no era tan emocional y pues preferí dar mi clase. Al momento después de regresar a mi escuela, yo le pregunté a la maestra de qué hubiera podido hacer en esa situación, a lo que ella me dijo que hubiera sido mejor sacarla y llevarla a prefectura. Les doy este consejo a los docentes de información que apenas se están formando, obviamente, que si viven un tipo de situación así, es mejor que la atiendan lo más rápido posible. No, pues a mí me encantan las anécdotas. Pero bueno, siento que esta pregunta es más interesante. Dice, ¿por qué es importante diagnosticarlo? Ay, me agarraste en una que la verdad creo que es para mí esta pregunta. Claro. Bueno, ¿por qué es importante el diagnosticar? Tuve una pequeña situación en mis prácticas donde la verdad sí le tomo mucho la importancia al diagnosticar, puesto que yo fui una semana de observación justo para hacer mi diagnóstico del aula, donde pues yo bien contenta, feliz, hice mi diagnóstico de mi salón asignado, entre comillas, digamos. Vaya. Ay, qué bueno, interesante punto, ¿eh? Claro que sí. Bueno, sigo. Entonces, cuando llegó el día de la semana de prácticas, me notificaron que me habían hecho un cambio de grupo, cosa que pues a mí de verdad me bajó mucho los ánimos, porque yo ya llevaba mi diagnóstico indispensable para mi grupo asignado anteriormente. Entonces yo me hice la pregunta, ¿cómo le voy a hacer para este nuevo grupo si no tengo mi diagnóstico previo?
O sea, qué problemáticas voy a identificar, qué aprendizajes, qué ritmos, cuál es el nuevo contexto de este salón. Entonces, la verdad, yo siento que es demasiado importante tener pues un diagnóstico previo. Y de cierta manera la pregunta que hizo Joanny, lo de por qué es importante el diagnosticar, la verdad tiene mucha relevancia. Y puesto la anterior pregunta que se realizó indica los elementos, y estos elementos deben de ser previamente pues identificados dentro del aula, lo cual cuando a mí me hicieron el cambio no tenía esos datos, no tenía esa información para mi planeación que yo ya había elaborado anteriormente. Entonces lo que hice pues fue adaptarme como todo docente lo hace, claro, ¿no? Claro, somos unos expertos en eso. Claro, el docente es de todo, un todólogo. Entonces lo que hice adaptarme a adquirir la nueva información del diagnóstico lo antes posible para yo poder pues ahora sí comenzar a impartir lo que es mi planeación. Entonces sí es muy importante que ustedes colegas y ustedes mis compañeros hagan su diagnóstico antes de intervenir. Bueno, concuerdo contigo, aunque yo no tuve esa situación, con todo respeto compañera, yo no tuve esa situación, pero yo lo que considero que porque es importante planear es porque dependiendo tu diagnóstico cómo se va a basar tu planeación. O sea, el diagnóstico es el primer paso hacia la planeación y ya después de la planeación viene la intervención, que fue con lo que tú hiciste, compañera. Y pues lo más importante al diagnosticar, podemos identificar problemas en el grupo, faltas, en ese caso como yo soy del ámbito de español, puedo identificar faltas de ortografía, la caligrafía y ver cómo están, cuál es su aprendizaje previo de los alumnos. Por eso es que yo considero que diagnosticar es una de las mejores estrategias que hay para impartir clases. No, Alo, pues vaya experiencia para iniciar. Y Miguel, tienes mucha razón en lo que nos mencionas, puesto que es importante ya que nos permite conocer cómo llegan los estudiantes, qué saben, qué necesitan y cómo aprenden. Pues gracias a eso el docente pues puede planear mejor, evitar actividades que no les funcionan, darnos ese tiempo de planear más fluido, porque podemos poner una actividad muy buena, pero si el grupo no está en esa sintonía a nuestra actividad, pues podemos devaluar nuestra planeación, quitando tiempos y pues haciendo allí ajustes a lo que ya teníamos planeado. Igual, en pocas palabras, el diagnosticar nos ayuda a enseñar con un sentido y no pues a ciegas como a veces iniciamos. Ay, compañeros, la verdad a mí me hubiera gustado tener esas experiencias que ustedes tuvieron y no pasar pues digamos más rato con mi diagnóstico pues previo, la verdad, pero ya me di cuenta que es importante preguntar y haré mejor la próxima vez. No, pues sí, yo siento que en el nuevo grupo te sentías como que incómoda, no bien recibida, fue una experiencia yo creo muy, muy mal. Sí, pues la verdad, pues los alumnos ni me conocían, no había como que esa confianza, di tú. Entonces, además del diagnóstico, creo que es importante establecer más que nada el vínculo de docente-alumno, ¿sí? Entonces, pues, de cierta manera, el diagnóstico sí tiene un gran peso e importancia antes de entrar al aula. Muy bien, ya que hicimos nuestro diagnóstico, ya tenemos pues la información. Ahora sí, pues podemos comenzar a planear. Mis queridos colegas, compartamos pues cómo hicimos nuestras rigurosas planeaciones didácticas. Comenzamos contigo, compañera Joanny. No, ahí sí yo tuve una malísima experiencia, ya que en mis primeras prácticas, en mi intervención, pues tuve un pequeño detalle, ya que el maestro era muy tradicionalista y pues con mi coleguita Alo, gracias a ella que nos dimos cuenta que el libro de actividades que nos proporcionó era de telesecundaria, de 2019, no cualquiera. Pero pues conforme a nuestra asesora, pues estuvimos indagando y viendo cómo podíamos resolver esa problemática, ya que pues nos afectó mucho.
Y pues sí, fluimos bien, nos estuvimos apoyando mutuamente, fue un trabajo muy como colaborativo, pero muy independiente a la misma vez. Pero no sé cómo abarcar este tema, porque el maestro pedía que nos acercáramos mucho a lo que él hacía, cosa que eran bases, exposiciones, calificaciones con números, y pues era muy tedioso estar como que adaptándolo a lo que nosotros conocíamos. Entonces sí, pues fue muy complicadito. En base a esta problemática, pues adapté muchísimas cosas, y pues también era una manera limitada a las dinámicas, era muy lineal todo, entonces pues sí, fue complicado. Pero pues Miguel, cuéntanos a ti cómo te fue, porque mi situación sí está muy locochona, a ver. Ok, bueno, a diferencia, yo no sé, yo tal vez tengo mucha suerte en la vida. Yo no tuve una asesora así. Mi asesora fue muy comprensiva. Siempre se acercaba a mí y me decía, oye, vi de que estabas dando la clase y te recomiendo usar esto. O sea, me daba recomendaciones para que yo pudiera dar mi clase lo mejor posible. Y bueno, volviendo a lo de la planeación. Yo después de hacer mi diagnóstico, hice mi planeación basado en la nueva escuela mexicana, que ya todos los conocemos aquí. Sí. Bueno, yo lo hice por ahí y traté que mis actividades no fueran tan aburridas, tan tradicionales. Y aunque la maestra me dijo que tenía que enfocarme más a la lectura y escritura, y aunque lo hice así también, pero no fue tan aburrido, no fue tan tradicional. Así que pues de hecho les voy a explicar una clase que yo tuve, que yo estuve ahí. Bueno, en esa actividad trataban en la que los alumnos tenían que hacer cuentos, y después de eso, de hacerlo, tenían que explicármelo, no leérmelo como tal, sino que explicarme qué significaba para cada uno de ellos. Y pues a mí me impresionó mucho la creatividad que tenían algunos alumnos. Me hicieron perfectos trabajos, pero pues no todo es color de rosa, como dicen por ahí. Así hubieron algunos que pues no me entregaron lo que yo solicité. Yo considero que pues también tenemos que tener estrategias para tratar de que esos alumnos vayan entregando las tareas. Y es lo que yo traté, pero lastimosamente no tuve éxito. Y recuerdo esas prácticas como si fueran ayer, porque, o sea, fueron mis primeras prácticas y fue mi primera experiencia. Y la verdad fueron muy bonitas, no voy a mentir, fueron muy bonitas, pero en parte los alumnos no cooperaron para nada. Siento que nosotros tres, Miguel es el que siempre tiene la mera suerte. Claro, hay un afortunado entre nosotros y Miguel nos está humillando. Sí, claro que sí. E inclusive, pues, aquí yo también en mi planeación sufrí igual como mi compañera Joeni, pues nos tocó el mismo titular, sin embargo, pues en diferente grupo. Pero yo siento que, aparte de ser tradicionalista, nosotros nos supimos adaptar de una manera pues muy satisfactoria, porque tratamos de incluir un poco, como que bajita la mano, si digamos así, la nueva escuela mexicana, puesto que con actividades que nosotras implementábamos ya con gamificación y otras estrategias didácticas, los alumnos sí ponían atención, pues sí se esmeraban a adquirir esos aprendizajes. Además de que estábamos trabajando con el ABP, los aprendizajes basados en proyectos, pues eso nos benefició de cierta manera para nosotros agarrarnos de ahí e implementar un poquito sobre la NEM, la nueva escuela mexicana. Entonces, pues estas experiencias, aunque nos fueron un poquito negativas a Joeni y a mí, nos sirven de experiencia
como de que nos va a volver a tocar un titular igual así o inclusive otro pues vinculado más a la NEM, pero de cierta manera nos sirve mucho a nosotras estar con un titular que todavía tiene pues el método de tradicionalista, porque de cierta manera podemos obtener aprendizajes de él, que es de lo más importante. Muy bien dicho, compañera Alondra. Ya para mí la estrategia tradicional o como ustedes gusten llamarlo, no es algo malo, sino que pues simplemente que ahora en la implementación de las nuevas tecnologías, los alumnos como que se aburren al estar en clase y el método tradicional no es que sea malo, sino que a veces pues los alumnos se aburren, no prestan atención, pero de cierta manera nos puede beneficiar tener experiencias bajo ese tipo de método. Sí, inclusive pues nuestro titular tenía mucha influencia en eso de estar escribiendo, que la ortografía, y eran cositas que sin embargo algunos maestros ahorita pues no toman en cuenta, y él aunque tenga un modelo tradicional, él todavía lo toma en cuenta. Si te falta una coma, si te falta un acento, todo eso se da cuenta y te da una retroalimentación para que pues el alumno vaya de cierta manera mejorando en lo que es el ámbito de la literatura, vaya. No, pues claro, no está mal, pero a mí me encantaría como que unirlos, ¿no? Que no sea tan dividida esa parte de la nueva NEM y de la escuela tradicional, ¿no? Pues sería importante juntar las partes buenas y ser pues más empáticos, saber cómo levantar el ánimo de los alumnos y pues ver cómo mejorar, ¿no? nuestras estrategias. Como bien lo dice Alondra, pues no es malo tampoco, es un aprendizaje que adquirimos nosotros y pues a lo largo de esta formación nos sirve pues muchísimo. Además, nosotros sabemos que nuestra intervención frente al aula es una experiencia más. Bueno, en mi caso, mi experiencia fue única, la verdad, porque los alumnos desde que llegué me agarraron un cariño inmenso. No me decían, ay, profe, no lo queremos, no me miraban con cara de desprecio. Siempre me decían cuando estaba en mis horas libres y ellos iban y me decían, maestro, por favor, ¿puede dar clases usted? O sea, es algo que te marca como maestro porque sabes que estás haciendo bien tu trabajo, o sea, estás haciendo todo bien y así. Además de eso, siento que esa experiencia me marcó bastante porque al principio, porque como ya les decía, esa fue mi primera práctica, no tenía una idea clara de cómo enseñarles a los alumnos, incluso con ayuda de mi titular sentía que no era lo suficiente, así que pues me puse a investigar sobre cosas de la lectura que decían expertos y me encontré con una frase que me llamó la atención, que es de Daniel Casani, 2006, la cual decía que la lectura no solo es leer, sino que también es interpretarla. La verdad fue una experiencia única. Tal vez algunos alumnos sí no me trabajaron como tal en las clases, pero lo que me alivia es que pues yo estoy seguro que di mis clases bien y que dejé un aprendizaje significativo para ellos. Compañera Joe, ¿tienes algo que comentar? Miguel, qué bonita experiencia, de verdad. Me hubiese encantado haber vivido una experiencia similar. Sin embargo, pues creo que la experiencia de cada uno nos ayuda muchísimo y cada una de ellas es única. Pues en mi experiencia fue un poco conmovedora porque agarré mucho cariño con ellos y ellos hacia mí. Fue una convivencia muy tranquila, muy sana, donde todo era pues colaborativo. Me encantó estar en ese grupo, puesto que se veían el grupo unido, lo cual a mí me gusta porque se ayudan entre todos tienen ese apoyo y para mí, para hacer mi primera intervención, fue muy bonito el ver ese grupo tan unido, ver cómo todos apoyaban y más que nada cómo ponían empeño a mis clases. Sabían que era practicante porque pues me
presentaron ante ellos. Entonces, el ver cómo se dirigían hacia mí, cómo hacían todos los trabajos con la misma dedicación que otros maestros, pues era bonito, porque yo la verdad iba con pues muy baja autoestima por el tema de las planeaciones, ver que iba complicado. Entonces pues ver que sí estaba funcionando, estaba viendo resultados buenos, pues era alegre, ¿no? Era muy bonito saber que sí estaba haciendo bien mi trabajo, que sí estaba dando todo y que ellos estaban entendiendo de cierta manera el tema. Entonces pues fue muy fácil reconocer la vocación que desde un principio accedí a como que indagar en mí. Entonces pues fue muy grata esa experiencia. ¿Algo que nos puedes contar? Bueno, como ya les había comentado sobre mi pequeño pues problema, aún así pues supe pues adaptarme de cierta manera, y la verdad describiría mi experiencia como lo dijo Miguel, única, puesto que puede volverse a repetir en diferente contexto, pero cada experiencia en una escuela es única porque cada estudiante es diferente, ¿sí? Entonces yo frente a mi aula me sentí muy en confianza. Claro, tardé un poco en establecer ese vínculo dado a la situación que se me presentó, pero de cierta manera logré empatizar con ellos. Logré que ellos realizaran sus trabajos, que les interesara mucho el tema que se estaba impartiendo, lo que es la diversidad lingüística. Y de cierta manera trataba yo de darles actividades muy lúdicas, vaya, que les interesara. Y la verdad, logré establecer comunicación con muchos alumnos de ahí, aunque algunos no tenían esa confianza de acercarse a mí, pero aún así yo trataba de acompañarlos, ¿sí? Porque ser docente es meramente un guía, un moderador, es alguien que apoya al alumno. Entonces nosotros como docentes en formación pues sabemos lo importante que es guiar a cada estudiante que está dentro de esa aula. Entonces realmente mi experiencia es conmovedora para mí. Me gustaría volver pues a coincidir con ese grupo. La verdad me alegra que todos hayamos tenido unas buenas experiencias a pesar de las circunstancias que se nos presentaron, que tengamos esas experiencias muy guardadas en nosotros, que sean muy propias y que nos dé esa alegría de querer regresar con ellos, porque fuera de lo académico pues se agarra un cariño ante ellos que es muy bonito. Perdón por la palabra, coleguitas, pero recórcholi, se nos está acabando el tiempo. Ay, sí, pero espérense, acuérdense que diagnosticar es escuchar, observar y comprender. Y que planear es organizar esa información para transformarla en acciones concretas. Y que intervenir es acompañar a los estudiantes tomando en cuenta quiénes son y qué necesitan. Gracias por acompañarnos en esta charla entre colegas. No olviden que nos escuchamos en el siguiente episodio. No olviden hacer su diagnóstico y planeación. Hasta pronto, coleguitas.